Se los decíamos en el comienzo, íbamos a hablar de una de las negociaciones que ya está en marcha dentro de lo que es el presupuesto público y toda la discusión, por supuesto, que genera uno de los sectores más sensibles como es la educación, como es la enseñanza en el país. Nos está acompañando ya José Olivera, que es el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, uno de los sectores, ahora lo vamos a hablar con él, que ha anunciado incluso en algún momento que puede ingresar en una huelga. Esto podría ser a partir de la semana que viene. Gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto estar por acá. Me decías que hasta anoche estuvieron negociando con el CODICEN, que mañana se vuelven a reunir. ¿Y qué es lo que se está discutiendo ahora? Si tuvieses que contar a la gente en qué punto está la discusión. Sí, como bien señalabas en la introducción, estamos en un proceso intenso de negociación, algo que preveíamos cuando los tiempos se iban agotando. Lo que ha acontecido el viernes pasado, cuando el Poder Ejecutivo presenta las pautas generales para la negociación colectiva en el sector, habilitó efectivamente la instalación de las ramas. Pero a su vez esto se está complementando con algunas conversaciones bipartitas que los trabajadores de la educación estamos manteniendo con el CODICEN de la ANEP. Y en realidad uno aspiraba a que este planteo del Poder Ejecutivo habilitara un proceso más dinámico y de profundización y de avance sustantivo, pero estamos encontrando algunas complejidades mayores. Por ejemplo, la notificación por parte del CODICEN de que el Poder Ejecutivo está planteando la proyección de un presupuesto para 2016 y 2017, y en el 2017, en el marco de esa rendición de cuentas, rediscutir y proyectar los últimos tres años del periodo de gobierno, nos generan un marco de incertidumbre muy grande. Eso les ha dicho el CODICEN a ustedes. El gobierno quiere proyectar los 2 años que vienen y después se verá. Sí, efectivamente, lo cual aquí está en juego no solamente el compromiso de llegar al 6% del PBI, sino aspectos que incluyen el presupuesto global de la educación, que tienen que ver con el salario, que tienen que ver con el tema de infraestructura, que tienen que ver con el tema de creación de cargos. Por lo tanto, este elemento nuevo que se avisoraba en algún planteo público, pero que no se había formulado concretamente en ningún espacio de negociación, que esperemos que el próximo viernes, en la instalación del Consejo del Sector de la ANEP, en el Ministerio de Trabajo, haya una mayor profundización por parte del Poder Ejecutivo, permita con exactitud saber de qué estamos hablando. Sobre todo porque si uno analiza las construcciones presupuestales, las variaciones en más de lo que se logra después en las sucesivas rendiciones de cuentas son siempre residuales, son menores. Si yo tomo el presupuesto votado en el 2010 y a eso le agrego las diferencias que se fueron agregando en las rendiciones de cuentas posteriores, la variación fue apenas de un 2%. Por lo tanto, no resolver algunas cuestiones estructurales en la construcción del presupuesto madre nos genera un marco mayor de incertidumbre, no solamente en materia salarial, sino en materia global de si se va a llegar o no al 6% del PBI para la educación. Tiranos algunos datos de las cifras o porcentajes que está poniendo el CODICEN sobre la mesa. Por ejemplo, en materia salarial se tendería a llegar a un salario nominal de base de 25.000 pesos reales, esto es 25.000 pesos más de IPC al 2020. Pero el planteo del Poder Ejecutivo es que estaría en condiciones de acordar solamente los 2 primeros años, 2016 y 2017, y luego ver. Por lo tanto, hoy no le podemos asegurar a los trabajadores que ese va a ser el objetivo final a alcanzar, que además la coordinadora dijo que es insuficiente y que se aleja mucho de nuestro planteo de 30.000 pesos. Por lo tanto, se va incorporando un elemento que no estaba planteado en los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo el viernes, que, al igual que el sector privado, genera un marco de incertidumbre muy grande. Por lo tanto, hay que evaluar rápidamente cuál es el estado de situación y particularmente si se puede asumir o no compromisos concretos por parte del Poder Ejecutivo, pero también por parte de la ANEP, que recordemos es un organismo con autonomía que puede elevar al Parlamento su propia propuesta presupuestal. El CODICEN ya les dijo, para el año que viene, ¿qué porcentaje de mejora salarial sería? Sería en realidad un 3,5 en términos generales de incremento real. Esto es sobre un salario de 20.000 pesos, como 21.016 pesos, perdón, que tenemos hoy, unos 690, 680 pesos. Este sería el incremento real y a eso habría que darle el correctivo que está estipulado en el artículo 4 de la actual ley de presupuesto, que incluiría un adelanto del 5%, que este es el centro de la banda de la proyección que se hace sobre inflación, más el correctivo en diferencia que hubo este año, que si tomábamos los datos de hoy estaríamos hablando de un ajuste total del 9% más un 3,5% de incremento real. Esto objetivamente no cambia sustantivamente la situación y deja a los trabajadores de la educación un año más
en una situación de deterioro salarial y de nivel salarial de los más bajos que tiene el Estado. Estaríamos cerrando con un salario de cuánto el año que viene si se proyecta esto. Y esto aproximadamente en términos nominales, si sumamos IPC más lo que puede ser el aumento real, de unos 23.000 pesos aproximadamente. ¿Nominales o líquidos son esos? Nominales para las 20 horas, sería el salario de ingreso para el sector docente y más o menos para un trabajador no docente de unas 40 horas. ¿Qué está argumentando el CODICEN? ¿Es una política del gobierno central? ¿Tiene que ver con una situación de la economía en desaceleración? ¿Han conversado eso? ¿Han estado esos...? No queda muy claro el planteo del CODICEN, particularmente porque no se asume desde el organismo rector que hay autonomía de propuesta y que en definitiva será el Parlamento que termine de laudar. Uno cree que a veces en algún sentido hay una presión muy fuerte, muy desmedida sobre el CODICEN, sobre todo sobre la presidencia del CODICEN, porque acá vamos a desconocer que hay un problema hasta la propia interna del gobierno, donde el Poder Ejecutivo quiere atar con los propios organismos de la educación, particularmente la ANEP, algunas cosas para evitarse ciertos líos después en el Parlamento. Bueno, si esto es así, en realidad estaríamos ante una situación muy compleja, porque el CODICEN estaría incumpliendo lo que mandata la Constitución, de proyectar un presupuesto para el quinquenio, esto es lo que dice la Constitución de la República, y a su vez hacer cumplir su discurso de que la educación es prioridad y que dentro de las políticas educativas mejorar la condición salarial de los trabajadores es un elemento de prioridad, mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos es una prioridad, pero bueno, si esto no se traduce en un proyecto concreto enviado al Parlamento, el Parlamento no va a tener espacio para discutir entre lo que pueda mandar el Poder Ejecutivo y lo que pueda mandar la ANEP. Bien, ya vamos a hablar de las medidas que ustedes están pensando o están analizando para estos días que vienen, pero me decías también, fuera de cámaras, que en la parte de infraestructura tampoco hay inversiones importantes previstas, ¿eso se lo dijeron a ustedes? Sí, particularmente porque es un tema que en la división metodológica de abordaje del presupuesto hay temas que se discuten cada sindicato con su consejo desconcentrado y hay temas generales como el salario que se discute con la coordinadora y el CODICEN de la ANEP. En lo que respecta al trabajo con los desconcentrados, hemos avanzado en la proyección bastante bien, en un nivel de acuerdo muy interesante. Ahora el problema es saber si eso va a estar financiado o no. Y particularmente desde el Consejo de Educación Secundaria se nos dice que la Dirección de Planeamiento y Presupuesto de la ANEP está diciendo que particularmente un tema sensible como es infraestructura, hay que hacer una proyección para 2016 y 2017 que esté centrada en mantenimiento y pequeñas reparaciones porque no habría recursos para la construcción de nuevos centros educativos. Algo similar ocurre con la creación de cargos. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, el planteo del Poder Ejecutivo que está maniatando de alguna forma el CODICEN de la ANEP nos coloca en un margen de incertidumbre muy grande y de no comenzar en el año 2016 a resolver en el marco de un proceso algunos problemas que son estructurales. El sindicato de docentes de aquí de Montevideo había planteado la posibilidad de ir a la huelga a partir del 17. ¿Eso sigue en pie? Sigue en pie y uno diría que con el marco complejo que estamos teniendo en los ámbitos de negociación, esto tendería incluso a una profundización de las medidas a nivel nacional. Y bueno, objetivamente como sindicatos y siendo coherente con el planteo que hemos hecho público, no hemos tomado resolución de ninguna medida sin antes evaluar lo que acontece en los ámbitos de negociación. De hecho, venimos de posponer un paro de 48 horas de esta semana para apostar fuertemente a la negociación. Pero bueno, lamentablemente en los ámbitos de negociación no estamos viendo avances sustantivos, sino lo contrario. Este marco de incertidumbre que se va generando nos genera mayor preocupación y bueno, en ese sentido habrá una respuesta política desde el punto de vista de la movilización que uno diría en principio se tendería a generalizar y a profundizar. José, ¿no dejan de rehenes a los estudiantes con este tipo de medidas? En realidad nuestra lucha es por mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes en primer lugar, porque cuando reclamamos mejor infraestructura, cuando reclamamos mayor equipamiento, cuando reclamamos la generación de más puestos de trabajo para atender a los alumnos, estamos trabajando directamente sobre mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. Y esto lo sabe cualquier padre de familia, cualquier madre. Hay lugares del país y de la capital en particular donde la superpoblación no permite un abordaje integral del alumno, no permite particularmente a los sectores más vulnerables tener un aprendizaje o un proceso de enseñanza-aprendizaje más personalizado, porque ahí tenemos problemas de superpoblación, porque tenemos carencias de edilicia, porque tenemos carencia de personal. Entonces, mejorar estas cuestiones que tienen que ver con la creación de nuevos centros educativos, su correcto equipamiento, la diversificación de las propuestas educativas, personal acorde al número de alumnos, es mejorar las condiciones de aprendizaje, porque aquí lo que está en juego es la calidad de los aprendizajes de los propios estudiantes. ¿No es muy pronto ir a la huelga, entrar en una huelga cuando el presupuesto ni siquiera ha entrado en el Parlamento? ¿Lo va a hacer el 24, lo anunció el propio presidente Vázquez? Bueno, nosotros estamos anunciando esta medida hace mucho tiempo. ¿Con qué objetivo? Con que quien tiene que recibir y dar sobre todo y generar algunos ámbitos de negociación y poner en los mismos propuestas lo puede hacer.
no estaría bien que en el día de hoy definieran una huelga para comenzar la mañana. Esto se ha venido planteando, se ha venido discutiendo a lo largo y ancho de la Federación, es de conocimiento público, pero lo que volvemos a reiterar es que lamentablemente en los ámbitos de negociación, y aquí está la responsabilidad del Poder Ejecutivo, no estamos teniendo avances sustantivos. Entonces, estamos reclamando esos avances sustantivos. Obviamente esto no quiere decir que efectivamente las medidas se apliquen tal o cual día, hay un proceso de discusión, vamos a una asamblea de carácter nacional el próximo sábado que va a evaluar lo que aconteció en los ámbitos de negociación y qué respuesta hay que darle desde el punto de vista de la movilización, porque acá hay un elemento clave. El 31 de agosto el Poder Ejecutivo es el plazo que tiene máximo de presentación del presupuesto del Parlamento. Lo va a hacer el 24. Bueno, lo va a hacer al 24. Esto también le quita un cierto margen a la negociación. En los primeros dos gobiernos frente a Amplista, los proyectos de presupuesto ingresaron el mismo 31 sobre la hora final, incluso muy sobre la hora final. No entendemos por qué este planteo del Poder Ejecutivo de acortar los procesos de discusión y de negociación, porque objetivamente le quita por lo menos una semana. Bien. Mañana entonces con el CODICEN, el viernes con el Ministerio de Trabajo, el sábado una asamblea que puede ser clave sobre el futuro del conflicto. Efectivamente, así es. Estamos de hecho en la bipartita CESEU-CODICEN en un cuarto intermedio hasta el día de mañana, donde se le hizo en la noche de ayer algunos planteos al CODICEN que va a analizar lo planteado y va a tratar de generar alguna respuesta. Y el viernes a partir del mediodía, 12 del mediodía concretamente, en el Ministerio de Trabajo, donde está convocado CODICEN de la ANEP, la delegación del Poder Ejecutivo, los trabajadores y obviamente el Ministerio de Trabajo. Bueno, todo lo que allí se genere y surja se va a discutir en el marco de una Asamblea Nacional el próximo sábado. Bien, gracias por acompañarnos y seguiremos de cerca. Es un sector, como decíamos, muy sensible y puede, bueno, si no hay un acuerdo, si no hay avances en lo que están negociando, ingresar incluso en la posibilidad de una huelga en los liceos. Gracias por acompañarnos. No, como siempre ha sido un gusto. Nosotros vamos cerrando por aquí Poder Pensar y los vamos a esperar la próxima semana aquí en el programa.